nos dedicamos al secuestro, el cobro de piso. Él hace treguas con gente y los traiciona al final de cuentas. Nuevamente se registra una balacera sobre la misma avenida Lázaro Cárdenas de esta demarcación, en donde hace 2 días se registró una masacre. Antes de que las autoridades hayan podido esclarecer la masacre cometida el pasado martes durante un velorio en Cuernavaca, Morelos, delincuentes presumen que están haciendo justicia deteniendo a los presuntos agresores, y las balaceras no se detienen en la zona, e incluso han cobrado nuevas vidas en las últimas horas. Ayer te traje un video justo sobre la masacre ocurrida el pasado martes, y hoy hay información adicional, un video de un presunto detenido supuestamente por un grupo contrario, o nuevos eventos también de inseguridad en la misma colonia. El último ocurrió hace apenas unas horas. Pero comienzo por el principio y comienzo justo con una recapitulación de acontecimientos. El pasado martes fueron asesinadas 8 personas, hubo 14 personas heridas. A las 10:15 de la noche fue registrada esta masacre en un domicilio en la colonia Antonio Varona, en Cuernavaca. Había un velorio, estaban velando a un joven de 16 años de edad. Él falleció en un accidente de motocicleta en el Paso Express de Cuernavaca. Al lugar llegaron personas armadas, dispararon primero contra 3 jóvenes que estaban en una parada del transporte público y después dispararon contra la gente que se encontraba en el velorio. Según testimonios y medios locales, eran casi 100 asistentes en este velorio. Así estuvo lo que ocurrió el pasado martes. Ahora bien, hay un grupo en Facebook, un grupo que se llama Todo Antonio Varona, que está relacionado con la colonia. Se trata de un grupo privado de vecinos de esta colonia. Algunos periodistas locales han logrado entrar a este grupo, han sido aceptados en el grupo y aseguran que todas las víctimas de este velorio eran vecinas del lugar. Uno, por ejemplo, era un empleado de una farmacia, otro era un vendedor de una empresa de frituras, otro más trabajador de una pollería, estudiantes de preparatoria, una vendedora de frutas y de verduras, otros jóvenes que mientras estudiaban también se dedicaban a jugar fútbol. Entre todo esto, la reacción de las autoridades de manera inmediata fue movilizarse. Hubo operativo por parte de autoridades de los 3 niveles de gobierno, un operativo de vigilancia. La fiscalía en el pasado martes, en la agresión, llegó a las 10:40 de la noche, 25 minutos después de que fue registrada la agresión. Informó que revisó a detalle la escena del crimen, revisó ya las cámaras de videovigilancia, ya detectó los vehículos y las matrículas de los agresores, incluso asegura que ha identificado las identidades de algunos de estos agresores y dijo que el enfrentamiento deriva de grupos delictivos antagónicos. Estamos viendo en pantalla justo parte de los patrullajes que están haciendo las Fuerzas Armadas derivado justo de la agresión. Ahora bien, las causas forman parte de esa gran incógnita. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué ocurrió esta agresión de esta magnitud? Grupos policíacos le han dicho a medios locales, que son los medios locales los que han reportado esto, que esto viene producto de un endurecimiento de la guerra entre 2 cárteles, entre el grupo delictivo de Abel Maya contra el XL o el Señorón. Disputan el control de la plaza. Es por ello que dicen que la violencia ha escalado en dimensiones y sobre todo ha escalado desde que se han empezado a forjar las alianzas con otros grupos delictivos de zonas cercanas. Ahora bien, a raíz de lo que ocurrió el pasado martes, existe el temor de que el grupo contrario busque venganza. Y justo en medio de este temor, en medio de todas estas interrogantes, de todas estas dudas, en redes sociales han estado apareciendo mensajes están intercambiando mensajes de grupos delictivos, a tal grado que, por ejemplo, ha empezado a circular un video. Un grupo delictivo asegura que ya detuvo a 3 de los agresores del velorio y ha compartido este clip. Mostraré solamente un fragmento, dado la violencia que se muestra en él. El objetivo es meramente informativo, más que replicar un mensaje tal cual.
Soy Omar Moreno Rojas. Esto me pasó por andar trabajando con el F7 Francisco Javier Rodríguez Hernández, por andarse pasando de verga con la gente de Morelos. Soy gente de Señorón, nos dedicamos al secuestro, del cobro de piso. Él hace treguas con gente y los traiciona al final de cuentas. Ahora bien, las autoridades no han confirmado absolutamente nada de lo que de este video, por ejemplo, ni han brindado más información sobre el tema. Lo cierto es que en las últimas horas, ayer, por ejemplo, el día después de la agresión en el velorio, fueron atacadas fue baleada otra casa, pero en las últimas horas, hoy mismo, fueron atacadas otras 2 personas. Esto ocurrió hace apenas unas horas, de los cuales uno de los agredidos falleció. Muy buenos días, amigos y lectores de Twitter. En este momento me encuentro en la colonia Antonio Varona de Cuernavaca. Nuevamente se registra una balacera sobre la misma avenida Lázaro Cárdenas de esta demarcación, en donde hace 2 días se registró una masacre en la que perdió 8 personas, 8 jóvenes. En esta ocasión, sobre esta misma avenida Lázaro Cárdenas del Antonio Varona, son 2 personas baleadas. Uno de ellos ya se encuentra muerto, otro más resultó herido, se lo llevaron al hospital. Está el ejército y la policía Morelos en este punto de la colonia Antonio Varona, en donde hace unos días se registró una masacre donde perdieron la vida 8 jóvenes. Otra vez la Antonio Varona sobre Lázaro Cárdenas. Como ya mencionaba, en la colonia hay un operativo por parte de fuerzas locales, estatales y federales. Y ayer, autoridades municipales informaron lo siguiente. Hago de su conocimiento que tenemos implementado un operativo en la colonia Antonio Varona. A pesar de esto, han ocurrido estas nuevas agresiones. Al día inmediato posterior de lo ocurrido en el velorio, un domicilio baleado. Y al día siguiente, es decir, hoy, hace unas horas, fueron baleadas 2 personas, una falleció y la otra se encuentra hospitalizada. 3 días consecutivos en la misma colonia, de los cuales en 2 de estos días ya con el operativo de las autoridades. ¿Qué demás dicen las autoridades en torno de todo esto? Bueno, el ayuntamiento analiza salirse del llamado mando coordinado, en donde es coordinada las labores de seguridad por el gobierno estatal, y ha pedido ya el alcalde la presencia de la Guardia Nacional. El Estado, por parte de la Fiscalía Estatal, fue emitida un boletín ayer con información que parte de esa información te lo acabo de comentar en este video. Y el gobernador no se ha pronunciado sobre el tema. Solamente en el boletín que emitió la Fiscalía ayer apareció que lo que pidió el gobernador es que se investigue estos acontecimientos a fondo. Sea lo que sea que esté pasando en Cuernavaca, en esa colonia en específico, nos estamos enterando o por los vecinos, o por la prensa local, o por las redes sociales, o por los grupos delincuenciales que están intercambiando allí mensajes, pero no nos estamos enterando de todo lo que está ocurriendo a través de las mismas autoridades. O bien, los actos delictivos continúan a pesar de estos operativos. El tema se complica si consideramos que el alcalde de Cuernavaca tiene diferencias políticas con el gobernador de Morelos, y que el gobernador o la gente cercana al gobernador de Morelos está siendo investigada por las autoridades federales. Incluso han sido señalados algunos de los colaboradores de Cuauhtémoc Blanco de tener ligas también con la delincuencia organizada. Cuando los 3 niveles de gobierno no se coordinan y tienen este tipo de diferencias, pues hay más posibilidades de que en las demarcaciones donde gobiernan, pues ocurra lo que estamos viendo en este momento en Cuernavaca. Inseguridad de plena luz del día,
un día sí y otro también. Y unas autoridades incapaces de esclarecer lo que sucede y mucho menos capaces de prevenir la misma delincuencia, los mismos actos delincuenciales. Estaré al pendiente de lo que esté sucediendo, de lo que informen las mismas autoridades desde cualquier orden de gobierno. Obviamente estaré dando seguimiento a este tema en el resto de las redes sociales y también en este canal. Así que la invitación, suscríbete a este canal, al canal secundario, El Caporal en Vivo, que sígueme en el resto de las redes sociales. También envío boletines informativos, una selección de noticias del Caporal todas las mañanas al correo electrónico. En la descripción de este video encontrarás el link para suscribirte. Nos vemos al rato con más información en este canal o en el canal secundario. Así que suscríbete, El Caporal en Vivo. Y a las 11:30 de la noche tenemos una cita, ahora sí, aquí, seguro, en El Caporal. Así que nos vemos 11:30 de la noche. Y gracias como siempre por reventar el botón de like.